copia ahí. No, adelante, por favor, la endometriosis. Gente, vocês estão podres. ¿Podemos empezar? Ya guardemos silencio, por favor. Milagros, Lorena. ¿Está Lorena? Hablo contigo por WhatsApp. Yamili, Yo, Marcos, Presente. Juan Pablo, Presente. Rian, Presente. Beatriz, presente. Nicolás, Presente. Wesley, ¿dónde está Wesley? Wesley, Barbosa. Dos números del 1 al 6, por favor. Del 1 al 7. Rápido, sin pensar. 5 y 4. 5 y 4. Vamos con Yao Pablo y Marcos. Las demás no me las siento. E na escola? Vai ser paulada essa aí, hein? Por favor, guarden silencio los que están sentados. Bueno, buenos días, doutor, buenos dias, Miguel. Estamos aqui para falar sobre endometriose. Bueno, a endometriose é uma enfermidade ginecológica crônica, benigna e inflamatória, dependente de estrógenos, que se caracteriza por a presença de glândulas de estroma endometrial fora da cavidade uterina. Então, é um terrível endometriose endometrial que vai se implantar em outras cavidades, fora da cavidade uterina. E com isso vai causar inflamação, dor, sangrados. Por quê? Porque vai ser dependente de estrógenos. Então você vai estar sob o efeito de estrógeno, então você vai causar todos esses sintomas. Esses implantes ectópicos podem localizar-se nos ovários, trompas de falópio, também pélvico, tabique, recto vaginal, bexiga ou intestino, ou seja, pode ser na região pélvica ou fora também, bexiga, intestino, tórax. E esse tecido endometrial fora do útero responde às mesmas hormonas do ciclo menstrual, o que provoca sangrados internos, inflamações de aderência e fibrose. Sobre a epidemiologia, a endometriose afeta aproximadamente 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva e 30 a 50 mulheres com infertilidade. Suele diagnosticar-se entre os 25 e 35 anos, aonde os sintomas podem começar muito antes. O retraso diagnóstico promédio é de 7 a 10 anos, devido a que os sintomas se confundem com moléstias menstruais comuns ou com outras patologias pélvicas. Então, por isso, o diagnóstico é um pouco mais tardio pela essa confusão aqui com os mesmos sintomas de moléstias menstruais comuns e outras patologias. Fatores de risco. Temos genético, antecedentes familiares da paciente. Temos hormonais, com ciclos menstruais mais curtos, menor do que 27 dias, e menstruações mais prolongadas, maior do que 7 dias. Menarquia precoce seria menor do que 12 anos, ausência de embaraço, e tudo ele aumenta a exposição de endométrio à luz de Crohn. Teremos também os fatores de risco anatômicos, como malformações uterinas ou cervicais, que dificultam o fluxo menstrual normal, favorecendo a menstruação retrógrada. Temos fatores de risco imunológicos,
que é a deficiência na função de macrófagos e das células natural killer, que permite a implantação de células endometriadas em peritoneio. E também temos os fatores ambientais, que são a exposição a contaminantes, como dioxinas, eftalatos, que atuam como disruptores endócrinos e alteram o equilíbrio hormonal. Então, a combinação desses fatores explica um pouco da endometriose, que se considera uma enfermidade multifatorial, porque se junta vários fatores aqui para ter melhor clareza. Então, fator de risco. Fator de risco: antecedentes familiares, menarquia temprana menor a 12 anos, ciclos menstruais curtos, menor a 27 dias, ou seja, está além da regra. Menstruação prolongadas ou abundantes, imparidade, malformações uterinas, alta exposição a estrógenos, barro, IMC e consumo de álcool cafeína. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. La fisiopatología más común de la endometriosis es una teoría de Samson. Esa teoría es la más conocida. Sabemos que el útero tiene 3 capas y el endometrio, la capa más interna, tiene células específicas, ¿no? Y estas células y la fisiopatología de la endometriosis, con su teoría más conocida, ella tiene como una menstruación retrógrada, o sea que el normal es que la menstruación desciende, pero en esta teoría la menstruación sube y se puede afectar aquí, como João Paulo dije, que se puede afectar tanto a las trompas, al ovario, y ese tejido puede pasar a las cavidades pélvicas, ¿no? Y afectar varios otros órganos como el intestino y vejiga. Entonces, la fisiopatología más común es la menstruación retrógrada. Aquí dije que la endometriosis ella responde a los estrógenos. Entonces, ese tejido que no está en un endometrio, mismo con la regla de menstruación normal, cuando tiene una menstruación, o sea que las hormonas se descienden o ascienden, este tejido él va a responder como si estuviera en el endometrio. Y esto puede formar adherencias y quistes endometriósicos, que son el quiste de chocolate, que se ve en la ecografía. Aquí tenemos la endometriosis que se puede ver en el peritoneo, que es esa enfermedad en el tejido que recubre la cavidad pélvica. Vamos a hablar sobre los síntomas, pero el dolor pélvico es crónico. Y presenta también otros síntomas comunes en las endometriosis. En las trompas se pueden producir infertilidad. Esta infertilidad no es que la paciente llega por que no se consigue, que doctor estoy con endometriosis, pero no va a llegar así. Le va a hablar que no consigue embarazar y que tiene problemas así para tener su hijo. Y ahí cuando se va a diagnosticar, esta paciente presenta este tejido fuera de la cavidad endometrial. También el dolor abdominal, que es muy característico, defectos estructurales en las trompas, eso se puede causar. En los ovarios, estos quistes son llenos de sangre llamados endometriomas. El dolor intenso por quistes rotos cuando se rompen, hinchazón doloroso severo y una disminución de la función ovárica. También tienen la vejiga, que produce urgencia o frecuencia urinaria, un dolor
como si la vejiga tuviera arena, dolor al orinar, sangre ocasionalmente en la orina. Y el intestino tiene dolor intenso al evacuar, dolor digestivo o estomacal, estreñimiento, hinchazón y gases y sangrado rectal ocasionalmente. En los ligamentos uterosacros tiene un dolor al evacuar, dolor al tener sexo y dolor en la parte baja de la espalda. La clasificación de la endometriosis. Nosotros tenemos 4 clasificaciones. Una endometriosis leve, que es la presencia de implantes endometriales aislados. Aquí se puede ver, son aislados esses tejidos que dije. Y de pequeño tamaño. En el grado 2 hay mayor cantidad de quistes endometriales que en el grado 1, pero sigue siendo leve. Grado 3 o moderado es aquella endometriosis en que el tejido endometrial comienza a expandirse todavía más e incluso aparecen algunas adherencias en los ovarios, ¿no? Aquí ya se puede ver. Y en el grado 4 o severo es la endometriosis más complicada, por tanto la mujer presenta problemas en la hora de concebir. Signos y síntomas. El principal signo de la endometriosis es el dolor intenso. Entonces, la paciente que presenta mucho dolor en el periodo menstrual ya se puede ser una causa que sea la endometriosis. También presenta dismenorrea progresiva, un dolor menstrual que se empeora con los años, o sea, cuanto más se pasa, más duele, y eso se confunde con el dolor menstrual, pero de manera muy intensa, no es normal. Una hipermenorrea, sangra por demás, dispareunia profunda, ¿no? Dolores a relación sexual, especialmente en posiciones profundas, dolor pélvico crónico, que puede persistir fuera del periodo menstrual, infertilidad, eso por la distorsión anatómica que puede causar, y síntomas digestivos o urinários cíclicos, como proctalgia, ¿no? El dolor cuando se va a evacuar, disuria presentes en endometriosis profunda, dolor al urinar. El diagnóstico de la endometriosis combina criterios clínicos, imaginológicos y quirúrgicos. El criterio clínico se basa en la historia detallada, como dijimos, los factores de riesgo más comunes, ¿no? Si presenta en una mujer en edad fértil, de los 15 a los 35 años, es muy común. Estos se basa en el examen pélvico, son sugestivos los hallazgos del útero fijo y doloroso, nódulos en el fondo del saco o anexos aumentados de tamaño. La imagenología, la ecografía transvaginal es la más recomendada. Eso permite identificar endometriomas, estos quistes con contenido espeso, el tipo de chocolate. Y una resonancia magnética es útil para mapear lesiones profundas y también planificar. Pero la confirmación, el gold standard de la endometriosis es la laparoscopia con biopsia, que permite ver las lesiones y confirmar históricamente la presencia de glândulas y estroma endometrial. Marcos séricos. El CA125 puede estar elevado, pero no es mucho específico. En la ecografía podemos ver los endometriomas. Aquí está medido así, que son quistes ováricos com aspecto de vidro esmerilado, devido a su contenido de ecos de barro de ver, nódulos ou massas hipoecóicas, não costuras, em la pelvis. E aderências que podem
ser identificadas por la ausência de mobilidade, que é um signo de deslizamento, em especial em lugares de fundo de sepulturas. Bien, el tratamiento de la endometriosis se deve personalizar-se segundo a idade e desejo de fertilidade e a severidade do dolor. O tratamento médico hormonal se busca suprimir a produção de estrógenos e controlar o dolor. Isso porque esse tecido que está fora do endométrio sigue produzindo como se tuviera en el endométrio por os efeitos hormonais. Anticonceptivos orais combinados, progestógenos e agonistas ou antagonistas de GnRH que induzem a hipoestrogenismo, porque o estrógeno está diretamente relacionado com a endometriose. Estes fármacos reduzem a atividade do tecido endometrial ectópico, ou seja, fora de seu útero, e aliviam o dolor, aunque não elimina a enfermidade por completo. Então, como dijimos, essa enfermidade é uma enfermidade crônica, mas podemos suprimir esse dolor e sua inflamação. Então, para complementar, controlar o dolor pode ser usado AINES, nesse caso. E tratamento analgésico, como usamos ibuprofeno, que se usa para controlar o dolor, pero esse quando é leve ou moderado. E o tratamento cirúrgico, a laparoscopia conservada permite eliminar lesões e aderências, restaurando a anatomia pélvica. Em casos graves, ou se desejo de fertilidade, se a paciente não tem desejo, pode realizar esterectomia total. Se acaba tratamento de fertilidade em pacientes inférteis que já se obstruiu das trompas ou el ovário, dos dois ovários, a fertilização in vitro melhora a taxa de embaraço. Então, há uma maneira de burlar essa infertilidade com a fertilização in vitro. Abordagem multidisciplinar inclui fisioterapia pélvica, manejo de dolor crônico e apoio psicológico é clave para melhorar a qualidade de vida da paciente. Bien, a endometriose, então, para concluir, é uma enfermidade crônica e inflamatória e isso depende de estrógenos. Então, regular esses estrógenos é principal. E isso afeta a qualidade de vida e a fertilidade de mulheres em idade reprodutiva, de 15 a 35 anos. De 25 a 35 anos. Diagnóstico temprano e o tratamento multidisciplinar são essenciais para reduzir a progressão, dolor e impacto psicológico, para em caso de infertilidade, transmitir essa informação à madre se pode ser prejudicial à sua psicológica. O conhecimento da fisiopatologia permite aplicar terapias mais efetivas e personalizadas. Isso é todo, doutor. Pasen adelante, por favor, todos. Bien, vamos a repasar lo más importante, ¿bien? Milagro nos va a decir la definición y la incidencia, solo definición e incidencia, por favor, Milagro. Es una enfermedad ginecológica crónica inflamatoria benigna caracterizada más que todo por tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Una incidencia se da más que de 1 a 5% en mujeres de edad reproductiva o mujeres de edad fértil. ¿A qué edad principalmente se manifiesta, se diagnostica esta patología? Esta 25 a 35 años se da más que todo. Muy bien, ¿y es más en raza blanca o negra? El mioma era negra, ¿no? Así es. Ahora del endometriosis, lo contrario, ¿no? Muy bien. Yamili, ¿cuáles son las etiologías?
de la endometriosis? ¿Etiología o factores de riesgo? ¿Ah? Los factores principales de riesgo van a ser hormonales, principalmente que puede ser una mujer que tiene su periodo prolongado de la menstruación, sangra por más de 7 días, su sangrado también acostumbra a ser abundante. Otro factor es genético, sí, si su mamá, su tía, su prima ha tenido endometriosis. También de forma ambiental, como vimos sobre su IMC bajo, puede tener, ¿no?, alcohol, cigarrillo, vamos, por favor. Un ratito. Vamos por orden. Ya. Hablamos genéticos, hormonales, anatómicos también, que puede ser malformaciones uterinas. Por eso hablamos de la teoría de Samson, que justamente es la menstruación retrógrada, lo que va a hacer que la menstruación no va a bajar, no va a descender como habló mi colega, sino va a retroceder. Y donde era para bajar, va a volver. Y entonces puede acumular en las trompas y todo, causando infertilidad. Otros factores son inmunológicos y también ambientales, por exposición de las hormonas excesivas. Bien, todo eso, ¿cómo lo podemos resumir fácil para no complicarnos la vida? Factor genético, como muy bien lo dijo, le consultamos, ¿no? Mamá, abuelita, tía, etc. Y estrogénico, cuando la mujer se expone a gran cantidad de estrógeno, que eso también lo hemos hablado en el anterior tema, si recuerdan, ¿no es cierto? Muy bien, aquí en el factor estrogénico también incluye que tomen, ¿no?, de manera crónica el estrógeno también. Bien, todos esos factores de riesgo nos explican varias teorías de por qué este tejido que tiene que estar dentro del útero se va fuera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas teorías? Hay varias, pero por lo menos tenemos que saber dos. La que bien explicó su compañero era la teoría de Samson, ¿no?, que se dice que al inicio todas las mujeres su menstruación va a ser retrógrada, mucho más aquellas que tienen alguna obstrucción en esa vía que tiene que ser evacuada. ¿Por dónde sale la menstruación? En el endometrio descamado, por la vaginita, por el cuello, ¿no es cierto? Entonces, algo que haya ahí que obstruya, mucho más común puede ser que desarrolle más adelante la endometriosis. ¿Cómo qué puede generar una obstrucción ahí abajo? Ya, Miri, a ver, estamos con usted. ¿Qué puede tapar ahí la vagina o el cuello y evitar que ese endometrio que se descama salga? Y perforado, que ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Muy bien, puede ser un factor de riesgo. Los que van a hablar ahorita de un pólipo, ¿será que puede estar el pólipo en el cuello igual? El mioma parido también, que incluye todo el cuellito, también otro factor de riesgo. Procedimientos en el útero también, infecciones crónicas también. Bien. Y la teoría de Meyer dice, ¿no?, que va a haber metaplasia e hiperplasia. ¿Qué quiere decir metaplasia? De célula normal a una célula anormal o normal. De una normal a una. Se cambia para tejido endometrial funcional. ¿Y eso es normal o normal? Normal. Eso es metaplasia. No dije displasia. Displasia de una normal a normal, ¿no? Y va a haber hiperplasia. Ustedes ya saben eso de fisiología, de su primer añito de la universidad. Hiperplasia es aumento de tamaño del número de células. Número, cantidad. Por eso va a haber, ¿no? Muy bien. Esa es la teoría de Meyer, que nos dice que esta célula, ya sea de ligamento, ovárica, de peritoneo, biomete, etc., va a haber una metaplasia y hiperplasia. Se van a cambiar a células endometriales. Muy bien, Marcos Paulo nos estaba hablando de una clasificación. No los voy a complicar, como tampoco lo hice con el mioma. Hay varias clasificaciones, ¿no es cierto? De la FIGO, que es una más compleja, no. Clasificación de la endometriosis. Fácil, la vamos a clasificar en externa e interna.
Bien, interna es todo lo que está solo en el útero, que cuando los focos endometriósicos están solo en el útero, recibe un nombre. ¿Cómo se llama eso, Marcos? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Focos dentro del útero? Ajá, en el miometrio o en el perimetrio. ¿Es una endometriosis? Sí, pero tiene su nombre. Igual en el ovario, cuando está en el ovario, tiene su nombre, ¿no es cierto? ¿O no recuerdan? Ninguno de los 7 presentes adelante. Mi ovario sería endometriosis. Muy bien, endometrioma. Igual así tiene su nombre cuando está en el útero. Y cuando está en las trompas igual. Tiene su nombre. Y ahorita vamos a ir al tema de los sangrados, porque todo lo que estamos hablando son sangrados de hemorragias, ¿no? No me pueden venir a decir sangrado más días o sangrado fuera de la regla. Término médico, por eso lo repasamos al inicio de la clase. Porque todo esto es sangrado, sabemos que están sangrando las pacientes. Pero tenemos que saber qué término usamos. Bien. Sería una adenomiosis, ¿no? Esa es interna solo cuando está en el útero, adenomiosis, ¿no? Ahora externa la vamos a clasificar todo lo que está dentro del peritoneo y todo lo que está fuera del peritoneo, o sea, intra y extra peritoneo, ¿no? Dentro del peritoneo se puede ir a los órganos vecinos, al ovario, que se va a llamar endometrioma. Muy bien, se puede ir a las trompas también, ¿sí? Se puede ir a todos lados, como bien nos estaban explicando. ¿Cómo se va a llamar cuando están en las trompas? Salpinqué. No, salpingioma. Salpingiosis, ¿no? Salpingiosis. Bien, se puede ir también a los órganos vecinos. ¿Dónde estaba? Adelante del útero, ¿qué tenemos, Marcos? Muy bien, ¿se puede ir a la vejiga? Sí, ¿no? Atrás del útero, ¿qué hay? El recto, ¿no? Por eso estábamos leyendo de los síntomas de rectalgia, rectorragia, estábamos ahí para allá, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿se puede ir fuera del peritoneo también? Sí. ¿Se puede ir en las cicatrices de los procedimientos quirúrgicos previos? Sí. En el ombligo, sistema respiratorio, extremidades, etc. Se puede ir a todos lados, tejido, ¿no? Ya explicado por las teorías mencionadas anteriormente. Esa es la clasificación que vamos a manejar para no complicarle, ¿no? Hay varias clasificaciones, la que mencionaron, la laparoscópica, etc., ¿no? Muy bien. El diagnóstico, ¿cuál sería, Rian? Ya sabemos qué es endometriosis, a qué edad más o menos se presenta, ¿no? La incidencia, la causa de por qué estos tejidos están fuera del uterito, ¿no? ¿Qué va a manifestar la paciente? ¿Por qué va a ir a la consulta? Va a ir principalmente por el dolor y por el pariunio, el dolor al sexo, y se va a identificar principalmente con la laparoscopía y ecografía transversal, pero la laparoscopía es el principal. Ya, pero primero vamos a clínica, laboratorio y ecografía. Vamos a la clínica primero. ¿Qué va a manifestar la paciente? Acá está una hipermenorrea, Hipermenorrea. ¿Qué es hipermenorrea? sangre Abundante, ¿no? Muy bien, ¿qué más? va a tener también la dispareunia, el dolor del sexo, ¿Qué más? también puede dismenorrea, va a tener también infertilidad, o sea, como digo, la disposición de lo que va a intentar, así sea que para tener hijos no va a lograr también. Con esto para ir a un ginecólogo para que vea esto y vea lo que está pasando con el útero. Va a depender la clínica al órgano que lo va a llegar a afectar, ¿no? Si solo está en el útero, ¿será que va a generar rectalgia, hematuria, citalgia? No, si solo está en el útero, ¿no? Pero si está en esos órganos, sí, ¿no es cierto? Por eso va a depender de dónde esté localizado, dónde está afectando este tejido, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la triada clínica en la cual si mi paciente me dice, doctor, tengo esto, esto y esto, yo sospecho que tiene endometriosis? Que bien me lo dijiste. Número 1, doctor, me duele mucho cuando viene mi regla. Y enseguida vamos a tocar esto, es muy importante. Segundo, dismenorrea primero. Segundo, dispareunia, ¿no? Doctor, me duele. Me da relaciones sexuales, ya no siente placer, ya le da la espalda a la pareja, ya no quiere porque le duele, lógicamente. Y lo último, infertilidad, ¿no? Ahí nosotros consultamos a la paciente, ¿no? Si tiene su parejita, tal vez ya 3 años, 5 años, ella piensa que está con suerte, que no se embaraza, ¿no? Pero tiene problemas de fertilidad, ¿no? Muy bien, yo sospecho ahí de entrada que el paciente puede ser que tenga endometriosis, ¿no es cierto? Muy bien.
En la literatura, no sé si ustedes han leído que dice que uno demora a veces llegar al diagnóstico, ¿no? La paciente, por eso que ahí han leído igual, que tiene que hacer el manejo multidisciplinario. Porque ¿qué pasa? La paciente va al médico, le dicen que a veces es normal en la menstruación, porque eso lo vamos a tocar ahorita. Va al médico le dan calmantes, obviamente cuando le dan calmantes, mientras lo esté tomando, va a estar tranquila, va a dejar de tomar, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Por eso que ya se van angustiando y psicológicamente está un poquito más delicadita, más angustiada, ¿no? Bien, el tema de la dismenorrea es lo que nos cuesta llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Aquí todas las mujeres me van a responder. Cuando les vino su primera regla, ¿a quién fueron las primeras personas que avisaron? Mamá dice, ¿a quién más? A ver, si no tuvo la mamá. A la hermana, dice, a la abuela, muy bien. Tal vez estaba en el colegio ahí su mala suerte, su menarca le vino, a la profesora, ¿no? O sea, siempre se van al tutor femenino, ¿no? Y aquí les consulto a ustedes también, ¿qué fue lo que les dijo su mamá, abuela, prima, tía? Normal, amiguita, estás empezando a menstruar cada mes. ¿Y qué más? ¿Te va a doler? Desde ahí ya nuestra cultura nos está diciendo que eso es normal. ¿Y qué pasa si le decimos más adelante a la mamá o a la pareja nos duele mucho? Estamos exagerando, ¿no es cierto? Es por eso que nos cuesta llegar al diagnóstico, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ir llegando al diagnóstico de una manera más fácil, haciendo una buena anamnesis. ¿Qué le vamos a preguntar a la paciente? Desde su menarquea, ese dolor se mantuvo del 1 al 10. ¿Qué numerito le puede poner a usted, señora, señorita? Desde la menarquea, etapa del colegio, hasta la universidad, digamos. Un 4 o 5, doctor, me dolía. Es tolerable, ¿no es cierto? No es incapacitante. Muy bien. Pero pasa ahora, doctor, que con 40 años o 35 años, doctor, ese dolor ya está aumentando. Ya no me duele un 4 o 5, ya ahora es un 8, un 10. ¿No? Porque es incapacitante. ¿Y qué hace la mujer cuando le duele bastante ahí abajo? ¿Qué es lo primero que uno hace? A nosotros, ¿no? ¿Será que vamos al médico en primera instancia? En la farmacia nos vamos y nos medicamos, nos bombardeamos con calmantes, ¿no? A veces la tableta no es suficiente, los calmantes, los aines antispasmódicos, y llegamos incluso a hincharnos, ¿no? Y ese dolor incapacitante, pues lógicamente ya tenemos que ir pensando de que no es normal, y puede ser una endometriosis, ¿no es cierto? Un dolor incapacitante que la haga estar sentada, echada a su cama a la paciente, que no le deje hacer sus actividades cotidianas, pues ya es una dismenorrea patológica y vamos a ir sospechando de que sea una endometriosis, ¿no? Dispareunia dice, ¿no? Estos focos van a estar implantados en el útero, en las trompas, etc. Superficial y profunda, ¿no? Dice superficial es cuando está, el mismo nombre lo dice, está por encima de color rosadito, rojito, ¿no? La profunda, ¿qué va a pasar con este sangradito? Cada mes le va a venir su regla y le va a doler, pero en este caso cuando está en el ovario, trompa, etc., ¿se va a poder llegar a eliminar este sangradito? ¿Sí o no? Porque cuando está en el endometrio lo eliminan cada mes por abajo, pero cuando está en el ovario, en los ligamentos, en los espacios peri y retrouterinos, ¿se le llegan a eliminar? No, por eso que con el tiempo, cuando es crónico, esto ya pasa a ser de color oscuro, como bien lo decían ahí, achocolatado, ¿no? Y se puede llegar a formar también placas de adherencias, ¿no? ¿Y qué pasa al momento del coito? ¿No? ¿Hay movimiento de estos órganos, desplazamiento? Sí, no se va a ver desplazamiento de estas adherencias, mucho más si estos focos están en la vagina, en el cuello, en el útero, le va a doler bastante a la paciente, cosa que ya no va a querer tener relaciones sexuales, ¿no? Y infertilidad, esto es mucho más si va a afectar a aquel órgano que va a generar muy bien el paso del blastocito, o en todo caso el órgano que liberaba un óvulo en el día 14, que era el ovario, ¿no? ¿Qué pasa? Esos focos endometriósicos va a hacer que este ovario me trabaje mal, no va a ovular en el día 14, tal vez en el 60, 70, 90, y ahí a pesar de que llegue el mejor espermatozoide del mundo, no va a haber qué óvulo encontrar, pues esa paciente nunca se va a embarazar, ¿no? En las trompas, si está obstruido de manera completa, va a pasar el esperma por ahí, ni idea. Si está de manera parcial, ¿puede pasar? Sí, y tal vez no va a poder salir como resultado final un embarazo, puede ser una causa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces depende en qué órgano esté localizado para ver la clínica de la paciente.
Laboratorio no es tan relevante o no nos ayuda mucho, por decirlo así, porque como bien su compañero lo explicó, el marcador tumoral, que lo vamos a ver en tumores de ovario, es muy sensible, se sale positivo por embarazo, por mucositas, inflamaciones, infecciones, por cualquier cosita, eso no nos ayuda mucho. Sí, la ecografía que nos va a hablar Rian, ¿qué vamos a ver en la ecografía? Esa sangrecita, ¿cómo se ve la sangre en la ecografía? ¿Negro o oscuro? Perdón, ¿negro o blanco? Negro, ¿no? Oscuro, ¿no? Hipoecogénico, ¿no? Por eso dicen los focos achocolatados. Se va a ver en donde esté localizado, ya sea en el útero, en el ovario, ¿no? Etcétera. Que es más común en el útero y en el ovario. Bien, es muy difícil que nosotros veamos estos focos en una ecografía, ¿no? Por eso el método Gold estándar, según la literatura de los libros que estamos leyendo, nos dice que es la laparoscopía. Pero las sociedades, en Brasil hay sociedades, en Argentina, México hay sociedades, ginecólogos, cirujanos, urólogos, psicólogos, imaginólogos especiales para tratar estos casos. Que ellos nos dicen que actualmente es el Gold estándar el mapeo de focos endometriósicos que se hace con un ultrasonido, con una ecografía. Actualmente ellos dicen eso, pero la literatura aún sigue, nos van recalcando que el método Gold estándar es la laparoscopía. Ellos, ¿por qué nos dicen que es mejor el ultrasonido? Y no es cualquier ultrasonido, es un mapeo especial que lo hace cierto personal capacitado, no cualquier ginecólogo y imaginólogo sabe realizarlo, tiene que tener un curso capacitado. Las pacientes tienen que estar preparadas un día antes, ¿no? Una buena alimentación, hay que darle laxantes, evacuar todo el tracto para ver todo el tubo digestivo también, no solo el aparato femenino, es más complejo, ¿no? ¿Por qué no atribuyen actualmente las sociedades la laparoscopía? Porque puede ser que nosotros entremos y vemos, pero solo vamos a ver de la manera superficial. ¿Qué pasa si es una profunda? Nuestros ojos humanos no vamos a poder llegar a visualizar, a diferencia de la ecografía. Es por eso que ellos dicen actualmente que es más sensible el mapeo ecográfico, ¿no? Pero la literatura que nos sirve de momento para nuestros exámenes nos dice que es la laparoscopía, ¿no es cierto? Es el diagnóstico Gold estándar. Si está en su examen, yo les voy a preguntar cuál es el método Gold estándar para diagnosticar endometriosis. Laparoscopía nos ayuda a diagnosticar, porque vamos a ver esos focos y vamos a llegar también a tratarlo, ¿no? A quemar, eliminar esos foquitos. Muy bien, vámonos al tratamiento con Beatriz. Ya vimos a qué edad se manifiestan, por qué clínica, la ecografía. Tratamiento, ¿qué hacemos con esta paciente que está dolorida en su regla? Va a depender si tiene deseo genésico, de la edad y de los síntomas. Muy bien, va a depender de la edad de la paciente. ¿Será que vamos a diagnosticar una endometriosis en una paciente que nunca le vino su regla antes de la menarca? Una niñita de 10 años, 8 años. No, en una menopáusica, porque vieron que tiene relación con la regla, ¿no es cierto? En una menopáusica, ¿será que podemos diagnosticar endometriosis? Muy raro, generalmente. No, porque ya, ¿qué pasa con el endometrio en la menopausia? Ya no va a haber problemas de progesterona, no va a haber cómo proliferarse. Entonces, es muy raro, casi difícil, pero se puede diagnosticar en la menopausia. Pero antes de la menarca, no. Bien. Tratamiento depende de la edad de la paciente, del deseo genésico, y aquí también es importante, depende de la accesibilidad de la paciente, ¿no? El paciente si tiene los recursos necesarios o no, para yo ver cuál puede ser el mejor tratamiento para el paciente. Muy bien. Paciente en edad fértil, porque vimos que son edad fértil, ¿no? Que quiere tener bebito, ¿qué le vas a sugerir? Puede intentar primero el tratamiento conservador, que sería la utilización de AINES como protector del dolor, y junto un anticoncepcional combinado, porque si también saca todo el estrógeno, puede inducir a una menopausia precoz. Entonces, hay que ser en dosis baja y también junto con puede administrar también progesterona para que diminúa ese nivel de estrógeno, porque la progesterona no va a proliferar endometrio, ¿no? Y si no se resuelve, va a ser un tratamiento quirúrgico, puede ser la laparoscopia o histerectomía si es en caso severo. Muy bien. Acá yo no le voy a complicar.
qué tipo de estrógenos, progestágenos conocen, porque hay varios sintéticos y sintéticos. Solo de hablar de progesterona hay varios comprimidos en ampolla, en Mirena que conocen que es el dispositivo uterino hormonal, ¿no? Hay varios, no les voy a complicar la vida con los nombres que son igual difíciles de aprender, las presentaciones igual, ¿no? Que me sepa decir estrógenos y progesterona, bienísimo, bien. ¿Qué les podemos dar en este caso? Repasamos qué pasaba en el ciclo menstrual, en el ciclo endometrial. ¿Qué pasaba del día 1 al día 5, Beatriz? En el endometrio. Del día 1 al día 5, menstruación, ¿no? Del día 5, del día 6 al día 13, fase proliferativa, que el estrógeno hacía que el endometrio engrose, ¿no es cierto? Y del día 15 al 28, secretora, ¿no? Que actúa, ¿qué hormona hay? La progesterona le dice al estrógeno que pare, que ya no deje de crecer, ¿no? El endometrio, porque sin progesterona esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué le vamos a dar para eliminar ese tejido? Que ese endometrio que se va engrosando, se va inflamando en comillas, es el que le genera el cólico a la paciente. Entonces, tenemos que atrofiarlo, ¿no? Eliminarlo. ¿Y qué hormona es la que va a llegar a eliminar o descamar o permitir que no me crezca mucho este endometrio? Puede ser un metabolizo GNRH. Muy agresivo. Primero vamos a darle progesterona. Si no responde, antiandrogénico. Si no responde, análogo de la GNRH, ¿no? Y les expliqué en la anterior clase, ¿no? Para una faringitis no vamos a dar banco ni veneno, penicilina, y es lo mismo aquí, algo similar. No vamos a ser tan agresivos de manera inicial, ¿no? Bien, para ver cómo responde, si no hay mejoría, pues vamos a aumentar, ¿no? Bien, podemos dar progestágeno. ¿Cuánto tiempo tenemos que darle progestágeno a la paciente? El tratamiento inicial, ¿por cuánto tiempo es? Para ver si está respondiendo bien. 6 meses, de 4 a 6 meses por lo menos, ¿no? Para que ahí vuelva a la consulta y nos comenta cómo está. Bien, podemos darle progestágeno o combinado, como decíamos, ¿no? O solo progesterona solita, ¿no? Vía oral todos los días durante 4 a 6 meses, ¿no? O combinado, ¿no? Muy bien, si no antiandrogénico o si no también análogos de la GNRH, pero ahí hay que ver que no tenga mucha molestia de la menopausia, ¿no? Hay que verlo con la paciente. Muy bien, seguimos con la misma paciente que quiere tener bebito, pero volvió al año, ya está peor, no le hace nada. Las hormonas y los calmantes. ¿Qué le vamos a sugerir a la paciente? Digamos que está con un endometrioma o una adenomiosis, que es lo más común. ¿Resecar qué? Los dos ovarios, la vas a castrar a la paciente. El que está afectado. Digamos que están los dos. 30 añitos. Recién se casó hace un año, tiene que tener bebé. Por ahí está afectado in vitro, ¿no? Podría ser, ¿no? Si sacamos 100 que sacaríamos los ovarios, porque igual tratemos de conservar los ovarios. Entonces vamos a entrar a la cavidad ya sea por vía laparoscópica o por la laparotomía. ¿Y qué vamos a hacer con esos focos endometriósicos? Solo los focos endometriósicos los vamos a llegar a sacar. Solo los picatales conservar los ovarios o el útero en este caso, ¿no? Que la literatura dice ablación. ¿Qué quiere decir? Entramos y quemamos todo lo que veamos ahí, ¿no? Y vemos después, intentamos buscar el ritmo, ¿no? Si en caso no quisiera y está en el ovario, los dos ovarios tal vez, o todo el útero, sacamos el órgano afectado, ¿no? Muy bien, ¿será que después más adelante puede volver a aparecer estos focos endometriósicos, Nicolás? Después de un tratamiento quirúrgico puede llegar a reaparecer. Sí, Puede llegar a porque la cirugía es una causa de endometriosis en otras áreas. Porque si hace mal la cirugía y se quedan residuos de ese tejido y el médico no está atento, puede pasar a otro órgano que esté cerca. Y también ese tejido puede ir por intracelular y a otros órganos también. Intracelular o intralinfático. Hay una teoría de diseminación hematógeno-linfática. Eso. Que hasta hombres, casos raros, pero hasta hombres pueden tener endometriosis. Sí. Y o mujeres sin útero pueden llegar a tener, pero esta preocupación. La endometriose puede ir al pulmón, al cerebro, y eso va a generar síntomas diferentes. Al cerebro va a generar convulsiones y en el pulmón va a generar tos con sangre y falta de aire. Entonces, dependiendo de dónde ese tejido, esa célula está en su cuerpo,
vai generar sintomologia diferente e pode associar-se a outras enfermidades. Então, é um assunto que pode se complicar. Generalmente não se complica, pero pode se tornar uma causa grave. Muy bien, por eso es que se dice que este tiene que ser un manejo siempre multidisciplinario. ¿Qué pasa si está en la vejiga, en el recto? Ahí no entra solo el ginecólogo, entra el cirujano, entra el urólogo, ¿no es cierto? Si está en otro órgano afectado. ¿Qué pasa si está en la vejiga, por ejemplo? ¿Qué síntomas puede manifestar, Nicolás? Dificuldad de orinar. Veneno, disuria, ¿qué más? Va a orinar sangre, ¿qué Sí, es eso? orinar sangre también. Me va a doler ahí en la vejiga, sí, tal. Entonces, si está en el recto, Proctalgia. brutal, que le va a doler, ¿no? Va incluso a hacer caquita con sangrecita, ¿no? Sí. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo? Caquita con sangre. Melena tampoco. Recto, ragia, ¿no? Rectorragia. Y todo esto, si está en el pulmón, intestino, vejiga, va a tener esos síntomas cuando esté menstruando, ¿no? Sí, en relación cuando está menstruando, ¿no? De manera inicial, de manera aguda, de manera crónica, si no hay tratamiento, este dolor puede incluso llegar a sentir todo el ciclo menstrual, ¿no? Y es importante recalcarlo ese manejo multidisciplinario. Digo, es igual, ¿qué pasa? La paciente como lo normaliza, está angustiadita, ¿no? Y ahí tiene que recibir igual a veces hasta apoyo psicológico, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Alguna duda que tengan sobre el tema de hoy, de endometriosis? Los anticoncepcionais também são uma forma de tratamento, assim, para prevenir que a menstruação se acaba, ¿no? Exacto. La idea es que esa paciente, que ya cortemos ese síndrome, que no me menstrue más, porque cuando menstrua le viene el dolor. Y con las hormonas podemos, ¿no? Con los anticonceptivos también, con los análogos también. La inducimos a una periodo de embarazo o una pseudomenopausia. Ese es el objetivo del tratamiento, que la paciente esté tranquila, ¿no? Y que ese tejido endometrial no se llegue también a expandirse a otros lugares, a otras zonas, ¿no? Es irrelevante el tamaño del foco endometriósico que encontremos en la paciente. Si una paciente tiene de 1 centímetro y otra tiene de 5 centímetros, eso no quiere decir que la de 5 centímetros va a sentir más dolor que la otra. Eso no es relevante. Cualquiera, la otra puede tener más dolor que la otra, ¿no? Ese es el objetivo, y hacerle seguimiento siempre a la paciente, porque puede llegar a recidivar. ¿Alguna duda que tengan antes de que pasen los Doctor, en chicos? sí, entonces el endometriosis no tiene cura o tiene cura. Lamentablemente, No tiene. lamentablemente. Ni aunque la mujer esté pasando por su menopausia, le toque la menopausia. Ahí podría ser porque ya no hay hormonas, ¿no? Pero siempre y cuando esté ubicado en el útero. Habría que hacer un seguimiento estricto a la paciente siempre y orientarle, ¿no? Los signos de alarma, que venga más y hacer un seguimiento también. No es muy molesto el tema, no es complejo manejarlo a veces. ¿Otra duda que tenga? Nada, ¿no es cierto? Que pase el grupo de hiperplasia, que eso es 5 minutos de hiperplasia.